Tengo la suerte de no tener que presentar a don José Ignacio, porque todos lo conocéis bien. Si voy a dar un consejo, como sé que hay alguna embarazada, pues si le pedís la bendición, seguro que tenéis un parto muy rápido. Como sabéis, teníamos todos la opción de mandar preguntas y yo he intentado recopilar las muchas preguntas que se han recibido, pero bueno, también teniendo en cuenta que la hora es algo avanzada y que a las 11:30 al menos uno de los padres tiene que ir a por los niños, ¿no? De acuerdo. Entonces, Si te parece, igual sí, antes de que comiences, ¿no?, con esas preguntas, un comentario, ¿no?, que a mí me ha rondado en el corazón según lo escuchaba Miguel, ¿no?, cuyo testimonio agradecemos que lo haya compartido con todos nosotros. Un comentario que me rondaba es que creo que uno de los secretos que Dios tiene en medio de una crisis como la que vivimos es ver cómo los pobres de Yahvé nos evangelizan. Yo eso cada vez lo veo con más claridad, ¿no? Los pobres nos evangelizan, ¿eh? En medio de esta crisis, pues claro, al final solamente cuando uno se despoja de todo es cuando tiene capacidad de vivir el Evangelio en toda su fuerza, ¿no?, sin secularizarlo, sin secularizarlo. Entonces yo veo que la Iglesia de África tiene, por ejemplo, pues una potencialidad de evangelizar al resto del mundo muy grande, ¿no? Que todas las experiencias de pobreza evangélica, por ejemplo, en la diócesis estamos viviendo la experiencia de la llegada del cenáculo. Claro, la llegada de un cenáculo pues a una diócesis es que te cambia, ver cómo al final, pues por poner este ejemplo, ¿no?, los chicos que han tenido problemas de drogas, de lo que sea, se despojan de todo, viven en la pobreza evangélica, viven de la providencia. Si tengo comida, como, y si no, pues ayuno. Y entonces, claro, ese tipo de testimonios de pobreza evangélica, ¿sabes?, son los que nos evangelizan, ¿eh? Entonces, la verdad es que creo que entre esos designios ocultos que tiene Dios de cómo abordar este momento de crisis que tenemos, creo que uno muy claro es este, ¿no?, el que nos peguemos a todas las experiencias en las que los pobres de Yahvé nos interpelan por su confianza en Dios, por el desapego a todo, ¿no?, pues materialismo, etcétera. O sea, que yo creo que en el fondo es una esperanza, una esperanza para la Iglesia y para la Europa secularizada, ver el empuje evangélico tan fuerte que tienen los pobres de Yahvé, ¿sabes?, que nos dejan a nosotros, pues tú verás dónde nos dejan, ¿no?, interpelados por tu mediocridad, pues interpelados por tu medianía, y por tu especie de pacto con este mundo secularizado, ¿no? O sea que, bueno, pues yo sí que creo que tenemos que tener esta conciencia, ¿no?, de decir, los pobres de Yahvé nos evangelizan, ¿eh? Y creo que ese es el secreto de cómo Dios de vez en cuando renueva y regenera su Iglesia, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, vamos adelante. Bueno, como todos sabéis, Monseñor Munilla, aparte de ser el obispo de Alicante de Huela, también tiene mucha presencia en medios, redes sociales, etc. Entonces, una de las indicaciones que también me dieron es que intentase seleccionar preguntas pues, que a lo mejor en este ambiente de confianza pues, él pueda decir cosas que a lo mejor no es tan fácil en los medios de comunicación. Yo he seleccionado como 4 grandes bloques en los que ojalá veáis todos representados vuestras preguntas. Uno sería un poco hablar todo el tema del relativismo, la cultura woke y todo esto. Unas preguntas en relación con los distintos movimientos de la Iglesia y también con la educación de los hijos. Una sobre los casi, en algunos casos ya, cismas. Y la última de Medjugorje y Gadabandal. Entonces, la primera sería, bueno, ¿qué respuesta podemos tener respecto a los ataques woke y relativistas desde gobiernos y altos cargos? Bueno, la verdad es que yo creo que la manera de responder a ese tipo de ataques, pues también tenemos que dar un testimonio, ¿no? Un testimonio en el que conjuguemos dos cosas, ¿no? Yo diría la claridad
y por otra parte la mansedumbre, ambas cosas, ¿no? Claridad y mansedumbre. Ese momento en el que a Jesús le dan una bofetada y en el que él dice, si he hablado mal, dime por qué he hablado mal, y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Que pocas veces citamos esa frase del Señor. A mí me gusta, ¿no?, esa expresión, porque Jesús también, aunque responde con plena mansedumbre, también descubre la verdad, descubre si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, creo que sí que este ataque, ¿no?, este ataque de cancelación, este ataque de cultura woke, etcétera, tiene que ser claramente mostrado al mundo. O sea, hay que mostrarlo. Una cosa que me preocupa es que a veces en el nombre del Evangelio se dice no hay que entrar en batallas culturales. Yo solo he escuchado con cierta frecuencia, como que entrar en una batalla cultural no es evangélico. Como que lo propio del Evangelio pues no es desenmascarar la falsedad, y creo que eso no es así. La confesión de fe tiene que llegar a descubrir, ¿no?, a desenmascarar la falsedad. Yo con frecuencia he repetido que la confesión de la fe tiene 4 grados, 4 niveles. Un primer nivel es, obviamente, creer, ¿no?, en la fe, creer íntegramente en la fe revelada, íntegramente, no únicamente en algún aspecto, no, con integridad, creerlo, ¿no? Segundo lugar, intentar que mi vida sea coherente. Tercer nivel de la confesión de la fe, pues tratar de hacer de mi vida, según mis dones, mis capacidades, comunicar esa revelación al mundo. Pero el cuarto nivel, del cual pocas veces solemos hablar, es, primero, creer íntegramente; segundo, intentar vivir en coherencia; tercero, proclamarla; el cuarto es desenmascarar también lo que es contrario y contradictorio. Porque es que creo que si no desenmascaramos lo que es contrario y contradictorio, no terminamos de evangelizar. Parece como que creemos en la teoría de la doble verdad. Unos dicen esto, los otros dicen lo otro, cada uno que piense lo que haya que pensar, y claro, de esa manera no terminamos, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado esta tarde con los de Jurk, ¿no? He disfrutado mucho de estar con ellos y me ha alegrado mucho cuando se han tirado a la piscina a hacer preguntas. Y claro, pues es que es lógico que entre las preguntas que hagan, obviamente muchas de ellas sean cómo contesto yo a esto, cómo contesto al otro, cómo argumento, como tal. Es que claro, es una buena señal, porque ellos entienden que para poder yo vivir unos valores, claro, lógicamente tengo también que ser capaz de responder al cuestionamiento que me hacen de esos valores, porque la gente me los cuestiona, yo tengo que saber responderlos y tengo que saber rebatirlo, ¿no? Por lo tanto, la palabra apología, que ha pasado a ser antipática o estar bajo sospecha, ¿no?, creo que con un tono humilde tiene que ser rescatada. Muchos de los aquí presentes tuvimos a don José Antonio Sayés, pues como maestro y formador de nuestra vida, que era un auténtico apologeta. Era un apologeta, pero total. O sea, era un hombre que tenía una mente apologética al 100%. Bien, quizás puede ser cierto, pues que quizás en nuestro contexto, bueno, pues igual hay que añadirle también algún aspecto más al que don José Antonio nos transmitió, pues porque igual él se centraba casi exclusivamente en el aspecto apologético. Y quizás en nuestro día y en nuestro contexto también hay que hacer un esfuerzo de intentar acercarse a las heridas de nuestro tiempo, comprender esas heridas, ver cómo... Pues claro que siempre hay aspectos complementarios, ¿no? Pero no se puede renunciar a la apología. No se puede renunciar por caridad, por caridad. Porque tener caridad con nuestro prójimo es mostrarle la verdad. Por eso yo diría que quizás lo que más me preocupa hoy en día es la mala publicidad que se le hace a veces al concepto batalla cultural. Y en todo caso, como que se le permite que en la batalla cultural entre un filósofo,
o un escritor. Si está Juan Manuel de Prada o tal, bueno, para eso están esta gente, ¿no? Pero que quizás como que un hombre de iglesia, no es propio que un hombre de iglesia entre en la batalla cultural. Entonces digo yo, ¿y entonces la doctrina social de la iglesia qué? Porque la doctrina social de la iglesia forma parte de un contrastar con el mundo, lo que haya que contrastar, ¿no? Entonces yo creo, ¿no?, que cómo contestar, ¿no?, a esa presión woke. Bueno, pues yo diría que yo tomo imagen de Jesús, ¿no? Si he hablado mal, dime por qué he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, yo creo que esa apología, que ese desenmascarar, o sea, tiene que existir en nosotros, ¿no? Ciertamente eso no quiere decir que nuestro tono tenga que ser agresivo, porque es cierto que a veces hay tonos agresivos, ¿no? Uno entra en las redes sociales y ve que a veces la batalla cultural se disfraza de una acritud y de un argumento ad hominem, etcétera, que no es propio de nuestra condición cristiana. O sea, yo creo que se puede tener una batalla cultural verdadera sin que eso suponga humillar a nadie, ni faltar al respeto a nadie, haciendo las cosas con cariño y con alegría, pero con claridad, ¿sabes? Con claridad, en esos 4 niveles de la confesión de la fe a los que me he referido. ¿Qué ocurre? Pues que igual también, bueno, pues estamos en un momento en el que parece que lo de la denuncia del error, la denuncia de la herejía, pues no es propio de este momento, ¿no? Pero tampoco es cierto, porque el Papa Francisco habló exactamente de los 2 enemigos, en su exhortación sobre la santidad, habló explícitamente de los enemigos de la santidad y habló del pelagianismo y del gnosticismo. O sea que también, digamos, escudarse en que nuestro tiempo no es un tiempo de desenmascarar los errores, pues tampoco es cierto que eso coincida con el pontificado de Papa Francisco, porque es cierto que ha habido pontificados que se han centrado mucho más en desenmascarar los errores, pero incluso también ese doble error que desenmascaró el Papa Francisco en torno al gnosticismo y al pelagianismo es clave y central. Yo creo que es lo que diría. Muchas gracias. El segundo bloque de preguntas, ha habido muchas preguntas sobre lo que son los movimientos dentro de la Iglesia. A veces el riesgo que tenemos de dispersarnos haciendo muchas actividades que son buenas, pero que al final pues a lo mejor no estamos tanto en las parroquias como tendríamos que estar, y también muchas en relación a los hijos. Cómo conseguir que nuestros hijos sean cristianos sin que mueran en el intento. Y también había alguna pregunta en relación, preocupación de que los hijos se vayan a algún movimiento, pues que a lo mejor no nos es cercano, y en concreto la persona que preguntaba nombraba el Opus Dei y Hakuna, ¿no? Entonces, Bueno, con respecto a lo de cómo ser, ¿no? Les he dado a los chavales una charla, les he dicho, esto lo grabo y cuando termine la grabación ya hablamos. Entonces está con los de Hurk, y la charla que les he dado les he puesto como título cómo ser un adolescente católico y no morir en el intento, ¿no? Y entonces, pues les he hablado de las paradojas de la adolescencia, que en la adolescencia pues, se viven muchas paradojas, ¿no? Y de cómo afrontarlas. Yo ya me doy cuenta de que cuando estás delante de un grupo de adolescentes como he estado yo a la tarde, entre ellos basta verles físicamente, hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias, porque claro, de uno a otro dices, madre mía, este casi lo sacaría de aquí y a los otros. Pero yo les he dicho, mirad, esta crisis típica de un adolescente, vosotros, por ser católicos, ¿os vais a librar de ella? Porque es una pregunta, ¿no? A ver, les he dicho, y creo que la respuesta es no, pero sí ayudará mucho, obviamente. O sea, obviamente la crisis
la crisis hormonal y todo, hay que afrontarla, ¿no? Pero sin duda alguna, ¿no? El que uno tenga recursos de dónde pone sus fundamentos hace que esa crisis de la adolescencia sea distinta. Entonces yo he ido abordando con ellos, ¿no? Como lo vamos a publicar en YouTube, ya lo veréis, ¿no? Pero de hecho, esto lo grabamos para que lo vean vuestros padres, ¿eh? Pues porque igual también los padres, según vayan viendo que entras en crisis, ¿no? Pues yo ahora te lo estoy diciendo cuando igual todavía no has entrado, ¿eh? Pero cuando tu padre vea que has entrado en crisis, pues ya sabrá un poco administrar esto. Bueno, ahí ya lo publicaremos, nos hemos reído un rato con ellos y creo que es cierto, ¿no? Que es normal que estéis preocupados, que es tremendo el gran reto que supone que nuestros hijos, con los que hemos sufrido tanto, ¿no? Y por transmitirles la fe, ahora se vean abocados en este influjo social tan grande. Para mí no hay un sufrimiento más puro en esta vida, que el de unos padres sufriendo por sus hijos en la transmisión de la fe. Yo creo que es un sufrimiento puro, sufrimiento puro y auténtico. Bueno, eso un poco por esa parte, ¿no? Con respecto al otro aspecto que decías, a ver, yo creo que hay que dar un voto de confianza, ¿no? Dar un voto de confianza en la Madre Iglesia con respecto a sus carismas. Hay que dar un voto de confianza. Oye, pues en la Iglesia, cuando el Espíritu Santo suscita carismas, etcétera, oye, si la Iglesia ha aprobado un carisma, yo doy un voto de confianza. Que yo igual he nacido más en otro. Mira, para eso está la Madre Iglesia. Y también hay que tener en cuenta que a veces nuestro acercamiento a un carisma, a otro carisma, muchas veces no suele estar motivado tanto porque este carisma me guste más o menos, sino porque ha habido circunstancias personales que me han hecho que yo conozca personas de aquí y de allá, que mi amistad con ellas es la que me ha acabado introduciendo en un sitio y en otro sitio. Pero es que Dios también se sirve de causas segundas como estas. A veces, o sea, el Señor se sirve de, pues eso, de circunstancias que podríamos parecer que son pues colaterales ya, pero al fin y al cabo Dios se ha servido pues para que yo conozca este movimiento, esta espiritualidad de esto o lo otro. Entonces yo creo que gracias a Dios, yo recuerdo que siendo seminarista, para mis años, sí recuerdo haber vivido algo de lo que hoy en día me avergüenzo. Que quizás en el seminario nos mirábamos un poco mal los miembros de espiritualidades distintas. Estos son los de tal, estos son los de cual, ¿sabes? O sea, yo solo recuerdo. Y ahora me avergüenzo de ello. Me avergüenzo, Pues por ejemplo, yo qué sé, mis tiempos y tal, claro, yo era pues de la Academia del Corazón de Jesús y tal, ¿no? Pues claro, y lo sigo siendo, obviamente, ¿no? Y de eso no me avergonzaré jamás. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo que yo miraba así un poco, ¿no? Pues a los carismáticos les miraba un poco así de retorcido, ¿no? Y que una vez le pillé a uno allí rezando y tal, y me sentí un poco, pues, no sé, violento, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que con la gran batalla que existe, ¿no? Frente a la secularización, allá donde te encuentras con una persona que cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que adora al Santísimo Sacramento, que se confiesa, que reza el rosario, que ama el magisterio de la Iglesia. A ver, por Dios, o sea, vamos a ver, me explico. O sea, a ver, O sea, yo con el paso del tiempo he ido diciendo, a ver, José Ignacio, a lo fundamental, a lo fundamental, porque vas dando muchas batallas en la vida y dices, aquí lo principal es el ABC. Si este tío reza el rosario, si adora el Santísimo Sacramento, si tiene plena adhesión al magisterio de la Iglesia, ¿cómo me voy a poner yo a buscarle pelillos a la mar? Entonces yo no sufriría porque mi hijo entra aquí, no me gusta esto. A ver. Otra cosa es que sí es cierto que quizás uno de los riesgos de nuestros días pues pueda ser un poco el del turismo espiritual. Pues, un poco de riesgo sí existe eso. Existe ese riesgo del turismo espiritual en el que parece que uno tiene que ir pasando por todas las experiencias, ¿no? Habidas y por haber, así, pues un poquito de por allá, otro poquito de por allá, otro poquito de por allá, y cojo un poquito de cada cosa. Ese riesgo existe.
Y sí que creo que es bueno decir, a ver, es una alegría que exista una comunión muy superior hoy en día a la que existía en otro tiempo, porque este turismo espiritual que existe hubiese sido impensable en mis tiempos por lo que os he dicho. En mis tiempos, esa especie de mutua desconfianza que había no hubiese permitido el turismo espiritual. Pero hoy en día se ha vencido eso, pero quizás existe el riesgo de picotear y no terminar de, ¿sabes?, de enraizarte en nada. Eso existe. Y creo que es bueno decirlo, ¿no? Decirlo, subrayarlo. Está bien que uno pueda tener una experiencia diversa, ¿no? Pero tiene que tener también claro cuál es el enraizamiento. Y también es cierto que a la hora de intentar purificar esa tendencia novedosa del turismo espiritual, también hay que ser equilibrado. Porque observo que en algún movimiento pues cogen y dicen, prohíbo a los miembros de mi movimiento que asistan a ningún otro retiro. A ver, tampoco puedes decir eso, porque no tienes autoridad para decir eso. Porque no podemos tener una autoridad por encima del derecho canónico. Entonces, esto es un equilibrio, ¿eh? Yo veo que como hoy en día ha proliferado desequilibradamente, ¿no?, lo del turismo, turismo espiritual, de experiencias espirituales, algunos quieren corregirlo, pero quizás extralimitándose, prohibiendo. Y yo digo, oiga usted, no es que usted no pueda hacerlo, es que no puede hacerlo ni yo, que soy obispo. Entonces usted no haga lo que la Iglesia no tiene autoridad para hacer, ¿no? Ahora, sí me parece bien que advirtamos que existe un riesgo, de picotear, de curiosear montones de cosas y no terminar de crecer ordenadamente. Porque la vida espiritual también requiere un crecimiento ordenado, constante, etcétera, 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 ¿no? Es una alegría muy grande, pues lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo en la Iglesia con la llegada de montones de retiros y de experiencias de primer anuncio, pero vamos a ser claros, ahora existe un reto. Un reto, dice, bueno, ¿y esto cómo se consolida? ¿Y esto cómo? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Por ejemplo, pues en la diócesis hemos comenzado una oferta de ejercicios espirituales anuales a todos los que han hecho un primer retiro de Maús, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que la acogida ha sido muy buena, ¿eh? O sea, que los retiros que hemos ofrecido de ejercicios espirituales se han llenado, porque hay que dar más pasos, hay que dar más pasos. Bueno, eso es lo que yo diría al respecto, ¿no? Que lo que la Iglesia ha bendecido, nosotros no lo miremos con sospecha, tengamos confianza, y por otra parte, pues también es verdad que tenemos que ser conscientes del riesgo del turismo espiritual, ante el cual hay que responder equilibradamente. Otras preguntas hacen referencia a los cismas o casi cismas, y en concreto había una persona que ha preguntado por el cisma de las exmonjas de Belorado y también hasta qué punto un ambiente generalizado de rechazo al Santo Padre puede haber facilitado esto, ¿no? Y también algunas preguntas respecto a la situación de la Iglesia en Alemania, Bélgica. Bueno, la verdad es que con respecto a lo de Belorado, yo creo que cada vez que me he juntado así con hermanos obispos, etcétera y tal, no hay nadie que entienda eso, O sea, eso es un misterio, ¿sabes? Es un misterio que dice una persona, pero esto es posible que lo hayamos visto. O sea, no hay nadie que lo entienda, Ni nadie que lo entienda. Y también tenemos allí a una joven, que ha estado en muchos retiros nuestros de JRC, etcétera y tal. Es que, ojo, es que pasan cosas que dicen, pero eso puede haber ocurrido eso. Yo creo que dentro de la incomprensibilidad de las cosas, sí es cierto eso que tú has insinuado en la pregunta, de que difícilmente hubiese ocurrido eso sin ese ambiente que se ha ido generando, especialmente también fomentado mucho por Internet, de un montón de páginas que
que suscitan pues, la desafección, montones de lugares en los que se habla pues de que si sede vacante, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Claro, difícilmente un monasterio hubiese tomado una decisión como esa sin ese otro ambiente detrás envenenando las cosas, muy difícilmente, ¿no? El factor Internet genera, así como, claro, el factor Internet es verdad que de cara a la potenciación de la evangelización es muy potente, ¿eh? Pero claro, también el factor Internet genera muchas personas, sobre todo las que son muy dadas a meterse en cubículos raros y a estar allí, dale que te pego, leyendo y leyendo, pues claro, pues personas que pueden acabar en su corazón sencillamente con una desconfianza hacia la Iglesia, con una desconfianza. Y luego también, sabéis otro aspecto que me ha parecido que era importante en esto que ha acontecido. A veces, por ejemplo, a que nos hemos quedado perplejos de que en una familia, por temas de dinero, los hermanos se hayan enemistado. A que hemos sido testigos de eso, es decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que por un tema de una herencia los hermanos se hayan enemistado? A que nos hemos quedado perplejos en alguna ocasión. Pues yo creo que aquí ese elemento también ha ocurrido, porque claro, si resulta que las religiosas querían vender un patrimonio y claro, la Santa Sede no les dio el permiso para venderlo porque les parecía que eso estaba mal tasado, mal vendido, y entonces yo me quedo como una especie de sensación de no haber sido apoyado, me quedo traicionado, porque yo necesitaba ese dinero para hacer no sé qué cosas y no me dieron permiso para venderlo. Entonces ya se me queda como una especie de desafección, ¿sabes? O sea, el proceso por el que el demonio haya ido consiguiendo que se produzca ese desaguisado tan increíble, ¿sabes? Es un proceso en el que ha habido factores complejos, factores complejos que no llegamos a entender los obispos cuando hablamos de eso, decimos, pues esto. Pero sí que es verdad que por lo menos nos tiene que hacer pensar que con el demonio no se juega. Al demonio no puedes jugar con él, no puedes entrar en negociación con él, porque te puede acabar liando a la cabeza. Y está claro que las cosas tienen que ser cortadas desde el principio, en las tentaciones con el maligno. Y un tema clave para poderle cortar al demonio es el de la obediencia. A ver, la obediencia es un elemento clave e indiscutible, ¿no? Me han dicho esto, ¿no? Bueno, pues se acabó. Está bajo obediencia, ¿no? Pues vale, se acabó. Entonces yo creo que ahí se ha jugado con eso, se ha alargado, y claro, yo creo que más que escandalizarnos, lo que tenemos que hacer en un caso como este es, ¿podría yo ser engañado en algún escenario de una manera así tan bruta? Pues yo creo que si entramos al juego del maligno, todo es posible. Porque el maligno, de cada paso que consigue, él no da puntada sin hilo, y viene el siguiente, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que decir con toda claridad, ¿no?, frente a la tentación de la desafección del maligno, obediencia, ¿no?, a la Madre Iglesia, que es la que nos preservará pues, de muchos males, ¿sabes? De muchos males. Ahora, lo del tema de la Iglesia alemana es otra cosa, porque claro, ahí se ha llegado ya a unos límites que lo que no se sabe muy bien es cómo se va a volver. Pero bueno, lo que está claro es que la Santa Sede no da el permiso pues para que se constituya esa especie de consejo de Iglesia alemana por encima del episcopado. Porque ahí lo grave sería que lo que el sínodo aprobó es que exista un organismo que tenga la máxima autoridad en la Iglesia alemana por encima del episcopado. Claro, eso en el fondo es cambiar la estructura apostólica de la Iglesia, vamos a ser claros. Yo creo que la Santa Sede ha dicho repetidas ocasiones que eso no lo va a permitir y confío en que eso va a ser así.
Y ya la última tiene que ver con las recientes noticias respecto a Medjugorje y también si algo parecido puede suceder con Garabandal. Bueno, el documento de Medjugorje, yo lo comentaba aquí con algunos de los sacerdotes que están aquí presentes, yo creo que nos ha sorprendido muy positivamente, porque está redactado con mucha profundidad, porque se ha recogido en un histórico muy importante. Luis Fernando me decía que merecía incluso la pena escucharse la rueda de prensa íntegramente en la que se presentó, porque se dieron más detalles todavía, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un documento, ¿no?, pues muy equilibrado, muy equilibrado. Obviamente la Iglesia no puede, mientras que además un fenómeno no ha terminado y se sigue produciendo, no puede pronunciarse sobre, dar una palabra última sobre su veracidad, entre otras cosas porque podría derivar, vétete tú a saber en qué, no ha concluido, ¿no? Me parece que también el documento ha sido como muy, yo diría, sensato a la hora de hacer una lectura de los mensajes, de los supuestos mensajes de la Virgen, diciendo que existe el derecho, ¿no?, de poderse adherir a ellos con prudencia y teniendo en cuenta que nunca serán un dictado de María, sino en todo caso puede haber sido pues una moción, ¿no?, que María pone en unos corazones y que ellos tienen que hacer un esfuerzo de ver cómo la recuerdan y la ponen por escrito, lo cual también podría explicar determinadas faltas de precisión en una redacción de un mensaje. Pero sin embargo veo que el documento eso lo trata con mucho, yo diría, con mucho tacto, diciendo que los mensajes son fundamentalmente, ¿no?, pues acordes con la revelación, y que algún matiz que podría extrañar que la Virgen hubiese dicho, podía ser perfectamente explicable, porque hay que hacer un esfuerzo de memoria después de haber traducido un mensaje, y además también porque en el fondo las cosas hay que entenderlas globalmente, ¿no?, y no puntualmente. O sea, yo creo que sobre todo, yo creo que la Iglesia se ha dejado aconsejar por ese criterio de por sus frutos los conoceréis. Es impensable que todos los milagros de conversiones que se han dado en Medjugorje hubiesen acontecido sin un don del Espíritu. Y es muy difícil que un don del Espíritu se hubiese derramado en un lugar como ese de una manera tan fuerte, si ese don del Espíritu tuviese que derramarse en un lugar en el que hubiesen acontecido engaños, falsedades. Pues es muy difícil que el Espíritu actúe con esa potencia si al mismo tiempo está habiendo un engaño por parte de los videntes. También me parece que es muy ajustado a lo que es la tradición de la Iglesia cuando dice que no se trata de juzgar la santidad de los videntes, que los videntes pueden ser santos o no santos. Eso no compromete el fenómeno de lo que es Medjugorje. Yo creo que el documento es muy equilibrado y merece la pena leerlo, ¿no?, porque uno aprende. Y con respecto a lo que me dices de Garabandal, la verdad es que, claro, no sé si en la rueda de prensa se habló algo de eso, creo que sí, ¿no? Yo no la he escuchado. Luis, si tú recuerdas qué se dijo de Garabandal en la rueda de prensa. Vete para acá. Bueno, yo ya os dejo, luego habrá unos avisos al final. Bueno, hay que entenderlo, lo que se dijo siempre a la luz de las normas que salieron hace unos meses, porque hay un cambio, de momento, en cómo en general la Santa Sede entiende que se van a dar los juicios sobre todo este tipo de fenómenos, ¿no? Eso es importante. Entonces, en esas normas decía, que recuerde, que pocas veces se va a decir, salvo casos clarísimos, sí, esto ha sido de lo alto, ¿no?, consta la sobrenatural, o no. Que más bien lo que se va a hacer es decir, los frutos son buenos, por un lado, no obsta, no vemos que haya cosas malas, que haya errores, que haya
pues esos frutos que no sean frutos, sino cosas malas. Y cuando esté dudoso, bueno, dejarlo en el aire, cuando sea claramente malo, decir que no, y en algunos casos decir, bueno, cuidado todavía. No decimos claramente, pero más bien cuidado. Entonces, si no lo recuerdo mal, porque fue una pregunta al final de la rueda de prensa, no fue en la exposición, fue un periodista, si no recuerdo mal, Antonio Pelayo, que hizo la pregunta sobre la lavandal y el Escorial y solo respondió de la lavandal, si no recuerdo mal, bueno, que eso está con la expresión latina curato, quiere decir que hay que tener cuidado. O sea, como que no decimos que no, pero hay cosas ahí que no están claras y que quizá, bueno, se investiguen más. Eso es lo único que yo recuerdo. De acuerdo. En cualquier caso, sí que vale la pena oírla, luego te la puedo pasar, así que la rueda de prensa, porque esto fue muy interesante. Hizo un resumen el secretario de la Congregación de la Fe y luego el propio cardenal sobre todos los pasos que ha habido en el caso de Medjugorje desde lo primerísimo, ¿no? Desde el 81. El primer momento que el obispo al principio lo aceptaba, luego el minísimo de eso, en fin, todos los pasos que ha habido, y por ejemplo, ahí es donde yo he sabido que ya lo había leído, pero ahí como que se confirmó que Juan Pablo II, era fiel, lo creía tanto que en el viaje que hizo a la Yugoslavia en 1995 tenía previsto ir a Medjugorje y le pidió al obispo de allí que no fuera. Pero datos como ese es muy interesantes, la verdad. Y como en las votaciones que hubo en la comisión Ruini, bajo Benedicto XVI, etcétera, etcétera. Sí, y también hay que decir que, mira, que a mí me llama la atención de cómo los papas, a la hora de llevar adelante el gobierno de la Iglesia, tienen muchas veces que su propia sensibilidad purificarla. Juan Pablo II igual dijo, yo iría, pero dijo, pues no será prudente. Y Papa Francisco, pues hace 7 años, ¿no?, en la rueda de prensa que hizo en el avión cuando venía de Fátima, allí hizo unos comentarios que eran bastante críticos con Medjugorje, y ahora sin embargo sale esta nota. O sea, quiere decir que a veces en la vida pues el tiempo nos demuestra que tenemos que ser servidores de la Iglesia por encima. Yo comenté el otro día en el programa de Sexto Continente que estoy leyendo ahora una vida del Padre Pío, y te impresiona mucho ver que con un lío como el del Padre Pío, que ha sido un lío, pero lío, ¿no? Lío gordo, ¿no? Pues ha habido papas a favor y en contra. Y que uno de los más contrarios fue San Juan XXIII. Pero usted fíjate, Papa Juan XXIII, un santazo, pero que claro, pues a tenor de toda la información que le habría llegado, porque muchas veces ocurre esto, que de Roma viene lo que a Roma va. Eso es un refrán famoso eclesiástico. De Roma viene lo que a Roma va. Pues claro, a Juan XXIII le soltarían cosas. También pasó lo mismo con Pío XI. Y hay que ver cómo la historia del Padre Pío, pues también los papas, hasta que finalmente la Iglesia coge y se pronuncia. Lo cual también nos tiene que llevar a tener en cuenta que hay que distinguir entre lo que es el magisterio de los papas y momentos concretos en los que un papa sostiene una opinión, pero que luego posiblemente vaya a cambiar con el tiempo, o él mismo va a cambiar sobre ella, como ha pasado con el Papa Francisco y Medjugorje. Eso también es una lección. Distingamos entre lo que es el gobierno magisterio y entre lo que son más bien las sensibilidades y las opiniones personales, ¿no? Cuando uno gobierna, tiene que gobernar por encima de su propia sensibilidad. Bueno, pues muy bien. Yo creo que hemos estado muy a gusto, pero que es momento de ponernos en manos del Señor y de descansar lo que podamos. También hay al mismo tiempo adoración con el Señor. Y mañana será un día en el que disfrutaremos y en el que sé también que van a venir los chavales, que vienen los chavales también a la misa de clausura, así me han dicho, y pondremos el broche de oro con la celebración eucarística. Os doy la bendición. Venga. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.